Dice, la fe poética consiste, según Coleridge, en una momentánea suspensión de la incredulidad. A ella lo convoco por lo menos en estos capítulos introductorios. Los primeros años de la vida de Martín se nos presentan algo difusos. Los sucesos que siguieron a los inaugurales deformaron tanto el recuerdo de sus orígenes que hoy se pueden leer con escaso rigor biográfico. En base a la exigua información, testimonios y documentos, podría afirmar que se trató de una génesis atormentado, aunque soy consciente del desprovisto grado de especificidad del dato, puesto que así se desarrollan absolutamente todas las infancias. ¿Sabes que eso es muy interesante? Algo que me sucede cuando hago biografías es eso, que ves que hay datos de la infancia de alguien y te quedas, güey, ¿por qué hay datos de eso, no? Ese es un bonito detalle. En este momento de la vida donde los padres abren en sus hijos un plazo fijo de odio que colapsará ya por el corralito de la adolescencia. Me encantó esa parte, by the way. Hablando ahora propiamente de nuestro muchacho, Martín nació a principios de la década del 80 a un 20 de octubre. Desconozco datos de su madre. Su padre se llamaba Alberto y era dueño de una gomería. Hablo de Alberto en tiempo pasado, aunque no tengo certeza de su muerte. Lo hago por comodidad, no sé por qué, así lo imagino. Es indispensable para comprender a Martín conocer al menos los aspectos más generales de su pueblo natal. Me refiero a General Rand, en la provincia de Buenos Aires. Si bien es muy poco lo que se sabe del pueblo, ocurre tal como en la investigación arqueológica que a partir del hallazgo de alguna carta, publicación o boleta del PRODE, que se suponen causas, desenlaces, víctimas y culpables. General Rand se ubica en la zona central de la provincia de Buenos Aires y se abastece del agro y la ganadería. Con centros en la plaza, iglesia y edificios gubernamentales, no más de 10 o 15 cuadras de radio limitan los confines del pueblo. No es un dato menor agregar que no existe cuadrícula, y los planos urbanos son todos artesanales, caseros e incompletos. Las manzanas no son cuadras y las calles no son necesariamente paralelas. Es lo que te digo, es interesante cómo la descripción ya está siendo una cosa. O sea, porque básicamente describes una ciudad que no es una ciudad. Es muy curioso. Las manzanas entonces no son cuadradas y las calles no son necesariamente paralelas. Carece de toda planificación y abundan en caminos que no llevan a ninguna parte. La pampa húmeda es todo lo demás, a excepción de la gomería de Alberto y la costa de la laguna Góngora. General Rand obtiene productos manufacturados mediante fuentes desconocidas. No hay registros comerciantes oficiales ni tampoco rutas comerciales. Tampoco hay registros ni en concepto ni en objeto. Invitamos al lector desconfiado a revisar cualquier publicación cartográfica de la provincia de Buenos Aires, confeccionada a partir de 1910, y corroborará la siguiente sentencia. General Rand no está en los mapas. Admito que nunca estuve ahí. Sin embargo, la existencia de Martín es la prueba fehaciente e irrefutable de que General Rand es un pueblo constante y sonante, y que es al menos sospechoso que un pueblo íntegro haya permanecido tanto tiempo oculto. ¿Cómo puede existir un pueblo y desaparecer de los mapas con tanta eficacia y prolijidad? ¿Qué fuerza oscura puede lograr tal menester? La clave para las primeras respuestas se encuentra en esta fecha, 1910. Todo registro anterior fue sistemáticamente eliminado. Sin embargo, el hallazgo de algunos escritos nos permite dar luz sobre algunos hechos. Más adelante contaré cómo di con ellos. No es importante ahora. Fue en la construcción de General Rand donde encontré las primeras respuestas. Redactada en mayo del año en cuestión, fue firmada por los miembros de una agrupación que se autodenominaba la Junta Gubernamental de Lozano. Nunca antes había escuchado un nombre parecido, a excepción de lo contado por Martín. Comencé una primera lectura más bien superficial a vuelos de pájaro y detuve mi atención en algunos incisos que parecían insertados en un escrito precedente, sin cuidar la solución de continuidad del tipo de escritura, es decir, que entre un discurso técnico legalista aparecieron artículos que sospecho, agregados, y paso a transcribir. En el artículo cuarto se establece que en el territorio de General Rand se deben cumplir todas las leyes provinciales, nacionales y de otras naciones también. Todo debe ser legal porque en este pueblo se hacen las cosas como Dios manda y no hay que sospechar, no insista. En el artículo 26 se aclara que priman ante todas las leyes descritas en el capítulo cuarto las presentes en esta Constitución.
En el artículo 73º anula de plano y por completo cualquier ley que no estuviera ratificada en la antedicha Constitución, dando por entendido que el cuarto artículo fue escrito solo para quedar bien con el comisario, y que es cierto que ningún juez ni abogado se dispone a leer más allá del quinto inciso de cada copiosa publicación. Dada la naturaleza de este documento, el pueblo quedó sumido a los designios absolutistas del gobierno, sin ninguna ley provincial, nacional o universal que lo ampare. La Constitución de 1910 parecería dictaminar que a partir de ese momento se gobernaría por capricho. Volviendo al pueblo, no se puede estimar la cantidad de habitantes de General Rand más que por cálculos de escaso rigor científico. Esto se debe a la naturaleza misma del pueblo y su historia. Paso a explicar. En el año 1909 fue sospechosamente electo el intendente Lozano, quien enloqueció luego de leer novelas de caballería. Como primera medida de fuerza, declaró a General Rand pueblo de interés verbal y fonemático. ¿Por qué pueblo de interés verbal y fonemático? ¿Cómo llegas a este punto, mi estimado Matías? Vale, mientras te respondo eso, fíjate si ahí Fernando estuvo viendo los mensajes, que quizás ya esté para subirse o no. Vamos a ver. Eh, bueno, ahí siempre en los pueblos existe la posibilidad, bueno, en las ciudades también, de declarar algo de interés municipal o de interés cultural y habitualmente son cosas que pueden ser importantes para algunas personas, pero que la política o los gobiernos le dan un interés o un certificado o un diploma que dice que sos de interés, pero luego no les interesa. Ujú. Por ejemplo, pueden decir, bueno, qué bien que pinta el señor Francisco Soriano, nos interesa lo que hace para México, lo vamos a declarar persona importante y lo declaramos de interés para México. Luego no te compran ningún cuadro ni te apoyan de ninguna manera. Eh, y bueno, pensé llevar eso al extremo, directamente prohibiendo todo lo que no sea Francisco Soriano en México. Como un político totalmente absolutista puede tomar una norma absurda en sí, como declarar algo de interés, para prohibir, castigar y perseguir a todo lo que esté por fuera de esa norma, ¿no? ¿Y esto a partir de la misma ficción o estabas pensando en alguna situación en concreto? Irremediablemente, y cuando releo el libro, hasta los números hacen eco de situaciones en concreto, pero que en el momento cuando lo escribí no, era solamente ficción. El problema es que la realidad a veces es terrible. Sí, no, porque es curioso, te digo, a mí me llama la atención como la estructura del primer capítulo, porque el lugar se siente surrealista, ¿no? O sea, es descrito con atención y todo, pero se siente, o sea, como en cierta neblina, ¿no crees? Y es un poco la idea. De hecho, Ujú. esa neblina aparece literalmente a la noche cuando se juntaban bueno, no quiero spoilear mucho, pero hubo un grupo de rebeldes, en General Rand, de adolescentes que se juntaban en secreto en la costa de la Laguna Góngora, en una cueva, por la noche cuando había neblina y la luna no iluminaba mucho, a estudiar matemáticas y jugar juegos como la lotería, el bingo y esas cosas que usan números. ¿Sabes qué me recordó un poco? ¿Te acuerdas de Persépolis, creo que es? Esta novela de la chica que está en el Irán, que está recuperando el islamismo después de la revolución cultural y la intromisión de Occidente, que Por entonces, ahí, eh, eh, y entonces se tienen que juntar para escuchar música, porque es clandestino, ¿no? Entonces hay wow. gente que en vez de venderte drogas y así es como, güey, ¿no quieres un disco de los Rolling Stones? Y se tienen que juntar, pero lo cabrón es que eso sí pasó. O sea que sí lo prohibieron, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a estar atentos a que llegue el Digo yo, señor. digo ¿Eh? yo. Sí, dale, dale. Abusando del decreto como método de ser el poder ejecutivo, también el legislativo y el judicial, se dispuso inmediatamente la redacción compulsiva de nuevas normas, entre ellas: 1. Redacción de la Constitución de General Rand antes citada. 2. Cambio de los números de las casas por letras y onomatopeyas. 3. Cambio del nombre de las calles por verbos. 4. Supresión de toda materia de la escuelita número 104 de General Rand, cuyo texto de lectura no incluyese la literatura española renacentista. 5.
Renombramiento del antedicho establecimiento educativo como Instituto Don Quijote de la Mancha de Rant, a pesar de las burlas de los niños respecto a la Mancha de Rant. 6. Abolición del pasado. Bueno, eso lo hicieron varias personas, lo de abolir el pasado. En Feo. China lo hacían seguir. En China. 7. Obvio trocado del sistema métrico a uno que medía en letras. Bueno, vuelvo. El academicismo lo quiso hacer un poco con las formas de pintar de antes. Habría que preguntarle a un académico qué opina, pero sí, sí, de algún modo. Hoy a un académico, habitualmente las críticas que recibimos cuando pintamos pintura de técnicas tradicionales son de la forma, del dibujo, del parecido, todos valores académicos. Pero además, digo, no. Algo que es curioso es que los mismos valores de, por ejemplo, el canon académico es falso en primer lugar, ¿no? O sea que hay como una estructura de lógica, pero que esa estructura no está anclada a la realidad tampoco, ¿no? O sea, es como elegir cuál ficción te gusta más de algún modo. En ese aspecto tiene un poco, hasta tiene un poco de sentido, déjame decirte, porque si tú logras meter un sistema nuevo y funciona, pues tan legítimo como el otro, ¿no? Sí, sí, tal cual. Dale, dale. Prohibición de citar los días por fecha. Tras la redacción del decreto Referentiae Calendarium, solo era permitido hablar del lunes de la semana después de la que viene, por ejemplo. Y luego, simplificación del sistema horario por mañana, tarde y noche, con sus fracciones intermedias tales como mediodía, hora del té, a la puesta del sol, hora de irnos, hora de ahora, hora de etcétera. Y décimo, renombramiento de algunas plazas y parques con nombres de escritores de la España del Renacimiento. Dadas las nuevas leyes en el pueblo, la gente comenzó a tener dificultades de índole creciente para seguir con su vida. Era casi imposible cualquier tipo de transacción económica. El sistema monetario literal que se instituyó era indescifrable incluso para los más letrados, que a su vez eran los menos numerosos. El tiempo y la ausencia de cambios, padres del aburrimiento, hicieron que los habitantes del pueblo modificaran su forma de vida para adecuarse a las reglas de un nuevo General Rand, un nuevo mundo. La costumbre pudo más que las dificultades. Pero como ocurre en determinados regímenes autoritarios, la intolerancia no se demoró en llegar. A menos de un año de la supuesta elección del intendente Lozano, se redactó el decreto Quietum incitum praeteritum quemare. Este establecía que el pasado no existe, que los enemigos son los números, que los opositores al régimen son traidores y se declaró el toque de queda perpetuo. Este hecho permitió a la fuerza pública, cuyo uso indiscriminado se convirtió en un hábito frecuente, acusar, juzgar y condenar en el acto a los habitantes que se manifestaren en contra del régimen impuesto bajo cualquier cargo. No faltaron las acusaciones sospechosas. Según los diarios zonales, entre 1912 y 1916 se condenaron a 46 estudiantes de quinto grado por preguntar acerca de las tablas de multiplicar bajo los cargos de quiebra fraudulenta, falsificación de documento público y ejercicio ilegal de la medicina alternativa. Entre 1917 y 1921 la cifra se incrementó a 107 y los cargos fueron asesinato múltiple, brujería y venta de flores de Bach adulteradas. El gasto público se fue por las nubes, se encontraron más de 400 empleados municipales y se sucedieron expendios innecesarios como la construcción del faro de General Rand de más de 500 kilómetros de la costa. Algunas teorías intentaron revelar, con éxito apenas parcial, que la ausencia de control del gasto público se debió a la imposibilidad que presentaba contar el dinero sin números. Para explicar usos y costumbres del pueblo es indispensable el acceso a su literatura. La mitología barrial o doméstica forma parte, en la mayoría de los pueblos comunes, de la tradición oral. En los casos de asentamientos que se precien o jacten de desarrollados, la mitología busca formar parte de una incipiente literatura local. Sin embargo, en General Rand ese aspecto era central. Las tesis doctorales, novelas y enciclopedias que circulaban en el pueblo eran, si no de la España renacentista, escritos aparentemente mitológicos de propios ranteses de dificultosa demostración positivista. Transcribo un ejemplo. Tan pronto como amanece en invierno luego de 3 noches de lluvia, se inaugura un muelle fantasmal entre la niebla de la laguna Góngora. El muelle nunca aparece en el mismo lugar de la costa. Es conveniente evitar sus orillas en esos periodos umbríos. Novias abandonadas del pasado celebran entre la bruma las danzas del olvido.
Para el transeúnte desprevenido no queda más remedio que entregarse a ellas. Negarse es completamente inútil. Los bailes tienen un efecto estimulante en la propia virilidad y de extraña hipnosis de perversión, en la cual el peregrino celebra la sensación de placeres incompletos del pasado. Luego de las danzas espectrales, las novias proceden a acorralar al sujeto entre sus movimientos, perdiendo progresivamente la sutileza y llevando a la inocente víctima hacia el final del muelle. Ahí, bajo la plataforma y con el ardor encendido, comienzan con la peor de las torturas. Hacen preguntas. ¿Por qué me dejaste? ¿Todavía me querés? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Inevitablemente llega el suicidio. Mientras el caminante se ahoga en las profundidades, se escucha desde las casas más cercanas a la laguna el canto que entonan los espectros. Oh, desdichado, que con la impunidad del tiempo sin culpa olvidaste tus sinceras promesas. Aquí la laguna besa los labios de tu infierno que a nosotras cerraste, abriendo la turra esa. ¿Sigo? Dale, dale. Muchas son las leyendas que se cuentan en el pueblo y sean o no ciertas, son las únicas explicaciones que tenemos para los hechos irrefutables de la realidad. Para el lector poco proclive a la credulidad serían inútiles todo tipo de explicaciones de dificultosa comprobación o escaso rigor científico. Por tal motivo dejaremos esas explicaciones para otro momento. La gomería de Alberto, papá de Martín, tenía un letrero sobre la puerta de entrada en el que se leía su nombre: creer o reventar. Quizás este sea el momento de depositar una pequeña dosis de fe poética. Volviendo a General Rand y a sus cambios en las primeras décadas del siglo XX, se corría el rumor de que todas las noches a la hora de ir a dormir y al norte del Boulevard Pierre d'Été, empleados del señor intendente intercambiaban los nombres de las calles. Con el paso del tiempo, la gente, al despertar cada mañana, comenzó a tomar sus cosas y mudarse a la casa que había caído en la dirección que cada quien tenía el día anterior, para no ir al registro civil del pueblo todos los días. No está de más aclarar, el registro civil se encontraba en la calle Registrate, probablemente también itinerante, y eso presentaba un conflicto. Es conocido el caso de Friedrich Hermann Otto Penz, un etnógrafo, naturista y explorador alemán, que en abril de 1911 quedó atrapado en el laberinto de trazado de calles al norte de General Rand, y desde entonces se lo vio a intervalos de meses, deambulando por esos caminos y alimentándose de raíces, refunfuñando en su alemán natal. En esta zona de General Rand, entonces dividido por el Boulevard Pierre d'Été, las cosas cambiaron para siempre. El primer efecto fue la abolición de las deudas y los préstamos. Como se sabe, las mudanzas constantes desalientan a los acreedores. Pero luego del paso de los meses y los años, mucha gente ya no pudo regresar a sus casas. El sistema de calles y letras era incomprensible. Este evento particular fue el que dio génesis a un subpueblo nómade dentro de sí mismo. La gente caminaba eternamente como parias por las calles en busca de la imagen de un recuerdo de hogar que hacía años habían olvidado. La propiedad privada se desvalorizó, en parte, por su carácter efímera, y los muebles devinieron en públicos, o más bien en comunitarios. Nótese que esta particularidad no ocurría hacia el sur del bulevar, zona a salvo de la itinerancia domiciliaria del norte, donde si bien se sufrían complicaciones que ocasionaban las calles con nombres de verbos y numeraciones cambiadas a letrizaciones, los eventos permitían que cada familia tenga un hogar estable. El caso de Martín era casi único. Él vivía en la esquina de la calle Seguí y la avenida Doblat, zona sur del General Rand, y esa es precisamente la génesis del más sórdido y categórico dictamen que marcó su vida. Ningún amiguito de la infancia pudo visitarlo jamás. Cualquier descripción que indique el camino a su casa era indescifrable. Todo el pueblo era influenciado por el nombre de calles a modo de subliminal sugerencia de señal de tránsito. Nadie frenaba por la calle Seguí. La característica ambulatoria de parte de la población, sumada al complejo sistema de señalizaciones de la otra mitad, ya calificaban de frágiles e infructuosos los intentos de cartografía doméstica. Sin embargo, la estocada final fue la nueva legislación que hizo de General Rand un pueblo aislado del resto del país. Nadie podía salir ni entrar, no por prohibición, sino por desconocimiento mutuo. Todos ignoraban la existencia del pueblo y los de General Rand no sabían de la existencia de una afuera. Creían que su pueblo era el mundo.
Así como para Hegel las contradicciones son el motor de la historia, estas características de General Rand fueron ciertamente causales de lo que vino después.